Bueno, entonces nuevamente, good afternoon. Me presento nuevamente, ya hace unos días estuvimos en otra sesión. Mi nombre es Martín Díaz. Como les comenté a las personas asistentes a la última sesión que tuvimos y a los que vieron la grabación de esa sesión, eh, yo soy el encargado o soy el instructor del área de inglés. Sin embargo, pues a nosotros también digamos que nos hacen cargo, nos toca hacernos cargo de las 4 evidencias del área de comunicaciones, que son las que se socializaron la semana anterior. Estas evidencias de inglés, como ya yo les había comentado pues, a los compañeros que se conectaron previamente, que se conectaron cuando inició la sesión, inicialmente las evidencias para esta actividad de proyecto número 1 son 3, o eran 3, un cuestionario y 2 evidencias más. Sin embargo, pues como decía ahorita, como hemos tenido ciertos inconvenientes de tiempo y el cronograma está un poco apretado, pues ya digamos que en este punto, esta sesión la debimos haber tenido hace ya un tiempo. En este momento yo creo que ya ustedes arrancaron con la actividad o están trabajando con la actividad de proyecto 2, si no estoy mal. Ya ustedes creo que están en eso, no estoy seguro del todo, pero creo que ya empezó esa actividad de proyecto número 2 hace unos días, o hace ya un par de semanas creo yo. Lo que yo les voy a explicar hoy son evidencias que hacen parte de la actividad de proyecto 1, que también pues hace parte de la fase de análisis, así como la actividad de proyecto. Las evidencias de la actividad de proyecto número 2 también hacen parte de la fase de análisis. Las evidencias de comunicaciones que yo les expliqué la vez anterior hacen parte también de la actividad de proyecto 1. Entonces, en una reunión que tuvimos previamente, todo el equipo ejecutor de instructores de la ficha, se llegó al punto o se definió que ustedes, para estas evidencias de la actividad de proyecto 1, tienen plazo hasta la primera semana de mayo. Y que de las 19 evidencias que inicialmente eran de la actividad de proyecto 1, en este momento solamente deberán completar 16. Eso en caso pues de lo que del caso de cada uno. Por ejemplo, si digamos aquí Jamie ya terminó las 19, por poner un ejemplo. Si Jamie digamos que se estuvo juiciosa todo este tiempo y terminó las 19 evidencias, pues perfecto. Pero a partir de este momento, de hace ya un tiempo, unas semanas, se decidió entonces que se acortarían a 16 evidencias. Y del área de inglés se quitaron 2 evidencias, se dejó una sola, que es un video. Entonces, ahorita vamos a ir a la guía de aprendizaje y les voy a mostrar cuál es la evidencia que quedó para las personas pues, que son la mayoría, que no han hecho nada de la parte de inglés, pues porque no se había tenido esta sesión en línea. Entonces, no es que ustedes no lo hayan hecho a tiempo, sino que pues por cuestiones del cronograma, el tiempo que empezamos tarde, pues entonces todo se ha movido un poco. Entonces, estas evidencias de la actividad de proyecto 1, más las evidencias de la actividad de proyecto 2, todas tienen un plazo hasta la primera semana de mayo. La primera semana de mayo va desde mayo, tiene una semana, empieza el jueves, un 1 de mayo, que es festivo, ¿cierto? Digamos que ustedes tendrían plazo hasta el siguiente fin de semana, por allá hasta el 8, 9 de mayo. Pues lo importante no es que entonces esperemos hasta el 8 de mayo para entregar todo lo que nos corresponde, porque igual no van a tener tiempo después de corregir en caso de tener que hacer. Entonces, eso era la primera información que quería decirles, que todas las evidencias que hacen parte de las actividades de proyecto 1 y la actividad de proyecto número 2 tienen plazo hasta mayo, ¿ok? Eso es lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta en este momento. Eso es lo primero que quería dejar grabado para las personas que vayan a ver la grabación, que deberían ser todos, ya que en este momento solamente hay 3 personas de la ficha. Entonces,
los que vayan a ver esta grabación ya saben, todas estas evidencias de la que yo expliqué la semana anterior del área de comunicaciones y esta que les voy a explicar del área de inglés, hay plazo hasta mayo. Las que yo posteriormente les voy a explicar las próximas semanas, que hacen parte ya de la actividad de proyecto 2, también tendrán fecha final hasta ese mismo día. Entonces, para que todo esto, por favor, lo tengan muy en cuenta. Entonces vamos a ir un momento a compartir pantalla para ir directamente a la plataforma y empezar a trabajar en ella. Bueno, lo primero que siempre les digo a cada vez que tenemos sesiones en línea, a todos ustedes y a los que están viendo o los que van a ver más bien esta sesión, es que usted debe entrar a la plataforma todo el tiempo, todos los días, así sea solamente entre 5 o 10 minutos. Ese es lo que usted debería hacer, porque la plataforma es la que a usted en la sección de anuncios les va a aparecer en qué vamos. Si usted no entra a la plataforma, estaría cometiendo, digamos, o estaría cometiendo un error, ya que no puede usted confiarse de pronto de preguntarle al compañero, de preguntar por grupos de WhatsApp, porque no es el deber ser. Entonces, usted debería entrar a la plataforma, como les digo, por lo menos 5 minutos al día, 5 o 10 minutos para mirar los anuncios. Cuando nosotros entramos a la sección de anuncios, podemos saber en qué va el programa. Por ejemplo, aquí el último anuncio que publicó el profesor, el instructor John, está el anuncio con la grabación de la sesión de matemáticas que tuvieron días anteriores o el día de ayer, el día que tuvieron la sesión. Vuelvo a repetir esto porque sé que hay muchas personas que no lo saben. Para usted a ver el anuncio, no solamente es ver el título del anuncio, usted tiene que darle clic al título para que el anuncio se despliegue y usted pueda leer y debe leer el anuncio completamente para que sepa qué es lo que el instructor le está comunicando. Adicionalmente, si les dejan un link, como por ejemplo en este caso que les dejan el link para acceder a la grabación, ustedes deben entrar a ver la grabación. Entonces vuelvo y lo repito, siempre es importante que puedan entrar a la plataforma entre 5 a 10 minutos diarios solamente para ver los anuncios. Ya para trabajar, completar evidencias, estudiar y todo lo demás, pues ya esa parte, pues cada uno pues tendrá el tiempo específico o tiempo destinado para eso. Pero vuelvo y repito, si usted quiere estar al día, si usted quiere saber en qué va el programa y no entra a la sección de anuncios, va a estar siempre algo perdido. Bueno, entonces, en este momento, recuerden que nosotros estamos en la fase 1 de análisis, ¿cierto? Fase 1 de análisis. Y que esta fase 1 de análisis tiene dos actividades de proyecto. La actividad de proyecto 1 y la actividad de proyecto 2. La actividad de proyecto 1 ya terminó hace tiempo. Sin embargo, en este momento yo voy a estar explicando evidencias que hacen parte de esta actividad de proyecto 1. Y recuerden que ya ustedes están trabajando la actividad de proyecto 2. Ambas actividades de proyectos tienen un grupo de evidencias. Ambas tienen un grupo de evidencias y en este momento ambas tienen una fecha límite igual. La fecha límite para completar todas las evidencias de la actividad de proyecto 1 y todas las evidencias de la actividad de proyecto 2 es la semana de mayo, que va del 1 al 9 de mayo. ¿Okay? La semana del 1 al 9 de mayo es la semana final para entregar todas estas evidencias. De la actividad de proyecto 1, ustedes van a tener que completar 16 de las 19 evidencias que inicialmente se habían dado. Del área de comunicaciones tienen que completar las 4, ya las que se explicaron. La de cómo nos comunicamos a través del discurso,
la comunicación como expresión humana, la infografía y el informe. Estas 4 evidencias se explicaron anteriormente, hay grabación de esa sesión y en este momento pues ya no estamos en el área de comunicaciones, sino que estamos en el área de inglés, que es la última evidencia que está, el último link que aparece aquí. Entonces yo les voy a colocar aquí English para que ustedes directamente vayan y sepan dónde están las evidencias de inglés. Primero les dije, o les había dicho al comienzo, que inicialmente eran 3 evidencias: un cuestionario, una evidencia que se llama video presentación y una evidencia que se llama folleto. De estas 3 evidencias solo quedó la evidencia video presentación para que la completen. Hubo algunos aprendices que completaron el cuestionario, algunos han enviado la evidencia folleto, lo cual está muy bien. Sin embargo, ya en este punto, como la fase o la actividad de proyecto 1 ya terminó, entonces todos entran en un plan complementario, y para ese plan complementario de mi área de inglés solamente en este momento van a presentar la evidencia video presentación, que es la que yo voy a explicar el día de hoy. Sin embargo, antes de explicarles en qué consiste esta evidencia, voy a explicar un tema que es necesario que entiendan para cuando veamos la siguiente actividad de proyecto, la número 2, ustedes ya tengan una idea de lo que yo quiero expresarles. Entonces, antes de seguir, ¿tienen alguna pregunta de lo que he mencionado hasta el momento? Lo que he mencionado hasta el momento, para seguir y explicarles lo que quiero explicarles el día de hoy. Entonces, si alguien tiene una pregunta, por favor, encienda su micrófono y aproveche de una vez. De lo que he explicado hasta el momento. Buenas tardes, sí, profe. Sí, dime. Sí, si tienes una pregunta de lo que he dicho hasta el momento, puedes hacerla para poder seguir adelante antes de empezar como tal con lo del día de hoy, sobre lo que he explicado, las evidencias que hay que completar, la fecha límite y todo eso. ¿Está claro? Bien, digamos que no hay problema y seguimos. Bueno, si no dicen nada, quiere decir, puedo asumir que entonces está claro lo que ya dije. Bueno, entonces, mucha atención a lo que voy a explicar brevemente el día de hoy. Esto que voy a explicar el día de hoy era lo que ustedes debían o lo que les debía explicar para completar el cuestionario. Sin embargo, como el cuestionario ya no hay que completarlo porque ya está cerrado en este momento, sin embargo, el tema es importante que lo conozcan y que las personas que vayan a ver la sesión también estén enteradas. En inglés y en español y en muchos idiomas tenemos algo que son los tiempos verbales, ¿cierto? Cuando yo me refiero a tiempos verbales, me refiero, por ejemplo, en español al presente, ¿cierto? El pasado, o puede ser el futuro, que son como los más, por decirlo así, los más conocidos. En inglés esto funciona de la misma forma. Entonces, el día de hoy la idea es presentarles o socializarles y explicarles cómo se trabaja en inglés el simple present tense, que vendría siendo el presente simple. Entonces, eso es lo que primero voy a explicarles en este momento. En español, cuando hablamos de presente simple, nos referimos, por ejemplo, cuando decimos yo como, o por ejemplo, corres, o tú corres, o por ejemplo, nosotros hablamos, etcétera, etcétera. Algo en presente simple usualmente se utiliza para hablar de ciertas rutinas, como por ejemplo, cuando yo digo, me levanto a las 6:30 de la mañana, me baño o tomo un baño, desayuno
y salgo al trabajo. O salgo a estudiar. Eso es una rutina donde se utiliza el presente simple. Todo eso está en español, ¿cierto? Si yo voy a conjugar un verbo, cuando yo hablo de conjugar un verbo, para yo poder conjugarlo, primero tengo que saber en qué tiempo lo voy a conjugar. Luego, debo saber que hay que utilizar pronombres personales y luego, pues ya como tal, conjugar el verbo, que es llevarlo a ese tiempo al que yo quiero. Entonces, por ejemplo, si utilizamos el verbo correr, en inglés, el verbo es run. Y por ejemplo, si yo en español voy a conjugar el verbo correr en presente simple, yo diría, ¿cierto? Yo corro, tú corres, él o ella corre, y luego vendría la parte plural. Nosotros corremos, ustedes corren, ellos corren. Esto es en español, ¿cierto? Entonces, lo primero, a identificar que tenemos los pronombres personales que son yo, tú, él y ella. Tenemos nosotros, ustedes y tenemos ellos. Estos son los pronombres personales que en inglés llamamos personal pronouns. Así como tenemos estos personal pronouns en español, en inglés los personal pronouns serían I, que siempre tiene que estar en mayúscula. Tenemos you, tenemos he, tenemos she, tenemos it, y tenemos los que hacen en plural. Tenemos we, tenemos nuevamente you y tenemos they. Estos son los pronombres personales en inglés. En Spanish o en español tenemos estos de acá, que ya están subrayados en rojo. En English tenemos que los pronombres personales son los que tenemos acá. I, yo, you, que se utiliza para tú y se utiliza para ustedes, el mismo. You en singular, you en plural. Tenemos he y she, que es para él o ella, y tenemos un pronombre personal que es it, que en inglés se utiliza con objetos, con cosas, y en algunos momentos específicos que pues con el tiempo ustedes lo van identificando. Luego tenemos el plural, nosotros, we, ya lo mencioné anteriormente, ustedes, you, y ellos y ellas es they. Para él tenemos he, para ella tenemos she, pero ellos y ellas utilizamos el mismo pronombre they. En español tenemos ellos en masculino y tenemos ellas en femenino, pero en inglés eso no existe. El mismo they se utiliza para masculino y femenino. Entonces eso es lo primero que ustedes deben identificar, los pronombres personales que hay en inglés. Eso es muy importante porque es lo que nos empieza a ayudar a nosotros a poder comunicarnos y entender. Si ya yo tengo los personal pronouns, ya que me falta para poder conjugar un verbo en presente simple, pues primero escoger el verbo. Y tenemos que yo voy a escoger el verbo run, que es el verbo correr. Y si yo voy a conjugar el verbo run, que es correr, en presente simple, en el simple present tense, vamos a hacerlo de la misma forma que yo conjugué en español. En este orden también funciona en inglés. Primero con I, run, you, run, he o she runs, o también it se conjuga igual que he o she. Luego vendríamos con el plural. We run, you run, nuevamente you, pero ya el ustedes, y they para ellos y ellas run. Esto pues no hay mucha diferencia con el verbo en su forma original, en su forma inicial, en su forma aquí como lo vemos. Run es correr.
Y si ya yo lo conjugo en presente simple, se mantiene el mismo verbo prácticamente que igual, ¿cierto? Run, 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 run y run. Pero solamente va a haber un cambio cuando estamos hablando de he, de she y de it. Que al verbo usted va a tener que agregarle una S al final. Esa es una de las reglas para conjugar en presente simple, pero cuando se conjuga en afirmativo. O sea, cuando yo digo yo corro, tú corres, él o ella corre, etcétera, etcétera. La regla es agregar una S. Hay algunos casos donde no solamente se agrega S, sino una ES, pero eso no es el propósito como tal de la explicación, sino que ustedes puedan identificar un verbo que está conjugado en presente simple y que dependiendo del pronombre personal, ustedes van a encontrar que dependiendo del caso, en la tercera persona, o sea, he, she, it, se le agrega una S. Esto en afirmativo. Pero si yo voy a llevar el mismo verbo a la forma negativa, ¿qué va a pasar? En inglés hay un auxiliar que es el auxiliar you. Cuando you lo vemos en el presente simple, no significa nada, pero es un auxiliar que debe usarse. Si aquí yo digo yo corro, tú corres, ellos corren, en negativo yo diría yo no corro. Yo debería decir I do not run. Y si voy a decir ellos no corren, diría they do not run. Y así sería para el resto de pronombres menos con he, con she y con it. En este caso, si utilizamos por ejemplo she, sería she does not run. Para hacer la forma negativa en el presente simple, simplemente vamos a colocar antes del verbo, o más bien entre el pronombre y el verbo, el auxiliar you, la negación not. You y not. Pero si es she o he o it, no vamos a utilizar you, sino does. Y el mismo not. Y al final el verbo run. ¿Okay? Esto es para la negación. Si terminamos el resto de pronombres, quedaría de la siguiente forma. You do not run. ¿Cierto? Lo siguiente sería we do not run. ¿Cierto? Ya tenemos aquí he, she, it. Vamos a colocarlo en el orden correcto que viene después de you. Después viene we. Aquí vendría you otra vez, do not run. Entonces, así sería la forma negativa del mismo verbo. Ya tenemos la forma afirmativa, yo corro, nosotros corremos. La forma negativa, I do not run, yo no corro, o ustedes no corren, you do not run. Presente simple, verbo correr. Ahora la forma interrogativa. Si yo voy a preguntar, ya no, pues puedo utilizar también el auxiliar you, pero va a ir al comienzo. Entonces yo voy a decir do I run y termino con el signo de interrogación. Do you run y termino el signo de interrogación. Así hasta el final, hasta llegar a do they run. Y digamos que esa es una forma, bueno, si utilizamos con he, con she o con it, vendría siendo do, does it run. Porque recordemos que el auxiliar cambia cuando es con la persona he, con she o con it. Entonces, esto es lo que ustedes deben aprender a identificar. No aprendérselo ahora que esto es muy complicado, que esto es muy difícil. No, es identificar
que un verbo, usualmente en inglés, cuando se conjuga en presente simple, simplemente utilizamos el verbo como es, por ejemplo, el verbo correr, run, y lo llevamos a la siguiente forma. Igual, no va a cambiar nada, solamente en tercera persona. Si tenemos el verbo, por ejemplo, bailar, vamos a hacerlo con el verbo bailar. El verbo bailar es el verbo dance. En primera persona, yo diría en afirmativo, I dance. Con he, yo diría he dances, porque le agregamos la S, que es la regla. Si lo llevamos a negativo, sería we do not dance. Y si lo llevamos a pregunta, utilizaremos con she, does she dance. Este es el verbo dance, que es el verbo bailar. Simplemente lo llevamos aquí a presente simple, afirmativo, negativo, interrogativo. No todos los verbos se conjugan de esa misma forma, porque no todos llevan o siguen la regla, pero la gran mayoría funcionan así. Hay un verbo que es diferente, que es el verbo be, que es el verbo zero estar. El verbo be o el verbo zero estar es un verbo que se puede denominar como un verbo irregular, porque al conjugarlo es completamente diferente a la regla de estos otros verbos y de la gran mayoría de los verbos. Y a ustedes habrán escuchado muchas veces el verbo be cuando dicen I am o cuando han utilizado el I am, you are, etcétera, etcétera. La forma negativa, I am not, y la forma interrogativa, am I. Entonces, es algo que ya pues han ustedes manejado varias veces, lo han visto en el colegio, universidad, en todas partes. Pero el verbo to be es bastante específico, es un verbo que pues es diferente y se aprende de una forma diferente, porque si ustedes se dan cuenta, en el presente simple del dance se utiliza también I dance, o en correr, el verbo run, I run. Pero para decir yo soy, yo no voy a decir I be, sino I am, o si voy a decir tú eres, you are, etcétera, etcétera. Con he es he is, con we es we are. Entonces, es un verbo donde cambia completamente, tiene tres formas. Se transforma en am para el yo, se transforma en are para tú, para nosotros, para ustedes y para ellos, y se transforma en is para él o ella. Entonces, eso es como lo que a grandes rasgos o de forma resumida debía yo explicarles para que ustedes completaran el cuestionario, porque el cuestionario lleva varias preguntas o llevaba varias preguntas de presente simple. Pero como ya sabemos, el cuestionario no lo vamos a completar. Sin embargo, yo quería dejar ese tema socializado de una forma resumida para que en la próxima sesión que tengamos, donde yo tengo que explicarles el verbo, los verbos en pasado, ya ustedes sepan que en inglés se utilizan auxiliares para la negación como el you y el does. Se utilizan en presente simple solamente, y o solamente en la negación y solamente en la interrogación. Listo, entonces eso es como lo primero que quería dejarles claro antes de ya como tal explicarles la evidencia video presentación, que es la que nos interesa realmente socializar en la tarde de hoy. Entonces, sobre lo que acabo de mencionar del presente simple o el simple present tense, ¿tienen algo que añadir o algo que preguntar o algo o está? No voy a preguntarles si está claro, porque es algo que ustedes pues deben profundizar un poco más, estudiar un poco más, pero es clara, digamos, la intención de mostrarles cómo funciona el presente simple en inglés. Entonces seguimos adelante. Voy a explicar ahora la evidencia correspondiente a la actividad de proyecto 1, que es la única que ustedes deben completar, que se llama video presentación. Lo primero
es que ustedes deben saber, así como hicimos para los videos del área de comunicaciones, y también lo mencioné previamente, en el área de inglés, ustedes deben mandar el video, pero usted, aprendiz, debe aparecer en el video. No debe aparecer texto, imágenes, no. Porque yo debo evaluarlo a usted y su presentación. Y además del video, que usted me lo puede mandar por YouTube, como un link de YouTube, o subir el video directamente, o bueno, lo importante es que el video pueda yo revisarlo. Además, adicional, ya saben que es obligatorio, no es opcional. En este momento dejo grabado en este minuto que persona que no mande el texto del video no se le va a poder evaluar la presentación. Ya saben que el texto del video es en Word o en PDF y la finalidad de este texto es yo poder subrayar los errores que encuentre en pronunciación o poder guiarme en el caso de que no entienda algo de lo que me están tratando de comunicar en ese video. Entonces, vamos a abrir la guía o vamos a ir primero a mostrarles el paso a paso como ustedes se encontrarían en la plataforma para poder desarrollar estas evidencias. Bueno, lo primero, ya sabemos que estamos ubicados en la fase de análisis, fase 1. Vamos a dar clic aquí. Vamos luego a identificar la actividad de proyecto 1. Vamos a dar clic acá. Vamos a ir a donde dice guía de aprendizaje 1. Vamos a dar clic aquí. Y aquí está la guía de aprendizaje. Yo le doy clic a esto y me aparece lo siguiente. Un espacio donde voy a poder abrir y se me va a descargar la guía de aprendizaje de la guía 1, que ya ustedes la han visto porque ya también la mostré la vez pasada en el área de comunicación. La parte de inglés está al final. Entonces la parte de inglés inicia en la página 28, si no estoy mal, página 28, que es la parte de bilingüismo. Entonces, el RAP de la actividad de proyecto 1 es identificar situaciones cotidianas y futuras a través de una interacción social oral y escrita. De estas hay 3 evidencias. La evidencia cuestionario, que en este momento ya está cerrada, no hay que completarla. La evidencia video presentación, que es la que me van a hacer y me van a enviar. Y la evidencia folleto, que ya tampoco es necesario enviarla en este momento, porque como ya yo dije al comienzo de la evidencia de la sesión, en este momento estamos en un plan complementario para que ustedes puedan adelantarse lo más, digamos, lo más pronto posible, y se decidió que solo me entregarían la evidencia video presentación. Para esta evidencia video presentación, ¿usted qué va a hacer? Va a escoger un miembro de su familia o un amigo. No se va a presentar usted mismo, no es una presentación de usted mismo, no. Usted puede escoger a su esposo, esposa, hijo, hija, hermano, hermana, padre, mamá, tío, etcétera, o a un amigo. En el video usted va a hablar de esa persona, la va a presentar, me la va a presentar a mí. Usted va a grabar ese video y usted lo que va a hacer es lo siguiente. En inglés, en forma oral, va a hablar sobre características personales, sobre edad, nacionalidad, lugar de residencia, hobbies y alguna otra información relevante sobre lo que realiza esta persona. Y entonces, prácticamente, en resumen, lo que usted va a hacer. Para poder completar esta evidencia, ya lo dije anteriormente, usted se puede grabar desde su celular, puede grabarse desde el computador, no importa. Usted para grabarse puede utilizar la herramienta que quiera, pero usted debe aparecer en el video y ya sabe que me tiene que enviar el texto del video para, así como estoy subrayando aquí, poder decir, si usted pronunció mal una palabra, yo se la subrayo y le digo, la palabra que está en amarillo son las palabras que pronunciaste mal, debes corregirla para el futuro, o si hay muchos errores, demasiados errores, errores muy grandes,
pues ya de pronto la persona tendría que repetir la presentación. ¿Cuántos minutos, cuánto tiempo debe durar la presentación? No debe durar más de 2 minutos, 3 minutos sería demasiado. Para presentar a alguien brevemente, hasta nos podemos demorar 1 minuto, siempre y cuando cumpla con lo siguiente: la edad, nacionalidad, donde vive, hobbies y algo adicional que debe hablar de esa persona. Entonces, miren, aquí está lo que pide la evidencia. En la parte escrita que me van a enviar, usted va a ver su portada con los datos básicos y después el texto del video, donde va a estar lo mismo que usted me diga en el video, debe estar en el texto. Igual, es como si fueran los subtítulos. Ya sabe que debe estar el nombre de la persona, quién es, si es amigo, y si es familiar, qué familiar es, la edad, cuándo cumple, qué hace, los hobbies, etcétera, etcétera. Y esa va a ser la evidencia que usted va a enviar. Cuando ya tenga grabado todo, ya usted tiene el texto, ya practicó, ya se grabó, ya tiene todo listo, va a ir a donde dice English y va a abrir el espacio y va a abrir donde dice video presentación. Y allí me va a enviar esa evidencia, el video y el texto del video. Ya saben que la evidencia folleto en este momento ya no la tendrían que enviar y que la evidencia cuestionario ya no se puede completar porque ya está cerrada. Dice que solamente vamos a completar la evidencia video presentación. Y en sí eso es lo que vamos a hacer para la actividad de proyecto 1. En la próxima sesión que tengamos ya yo les explicaría las de la actividad de proyecto 2, que también hubo una reducción en el número de esas evidencias. Entonces, ¿es claro lo que tienen que hacer para esta actividad de proyecto 1? La evidencia presentación es clara, cómo se debe hacer y lo que deben enviar. Sí, señor. Yes. Bueno, entonces, Jamie, Yomara, Santiago, Cristian, todo claro. Si sus compañeros les preguntan, van a saber qué decirles. De todas formas, tienen que decirles que deben ver la grabación de esta sesión, deben ver la grabación de la sesión de comunicaciones, deben enviar todas las evidencias de comunicaciones y de inglés solamente una, y tienen plazo hasta la primera semana de mayo, hasta el 9 de mayo. ¿Ok? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, nuevamente pregunto, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que comentar, algo que quieran saber? Profe, ¿usted no nos podría hacer el favor de darnos un ejemplo de, no sé, de hacer la presentación usted, un ejemplo de cualquier persona? Es que ahí es donde va la parte que ustedes deben hacer, porque si yo te digo cómo hacerla, ya yo te dije cómo hacerla. O sea, tienes que empezar y decir, por ejemplo, I'm going to introduce my mom, por ejemplo. I'm going to introduce my father. I'm going to introduce my sister. I'm going to introduce. La palabra introduce es presentar. Entonces, el problema es que algunos pueden creer que la palabra present es presentar, pero present no es presentar. Presente, primero present habla más que todo del presente como tiempo verbal. Y cuando hablamos de presentar a alguien, utilizamos el verbo introduce, que no es introducir, es presentar. Entonces, si yo voy a decir, voy a presentar a mi hermano, entonces yo puedo empezar diciendo, I'm going to introduce my... Y de ahí en adelante, pues ya viene lo demás. Tienes que decir la edad. Entonces, por ejemplo, hay unos tips que algunas personas no saben. En inglés, cuando hablamos de age, que es la edad, nosotros tenemos que utilizar la terminación years old. Entonces, si yo voy a decir, por ejemplo, yo voy a decir que en español, yo digo, yo tengo 20 años, yo tengo 15 años, yo tengo 30 años. En inglés no funciona de esa forma, porque en español
usted utiliza el verbo tener, ¿cierto? Pero en inglés no se utiliza el verbo tener. En English utilizamos el verbo be, que es del verbo que estábamos hablando ahorita. El verbo be, ¿qué significa? Ser o estar en español. Entonces, en vez de decir tengo 20 años en inglés, yo diría, si lo traducimos literalmente, se estaría diciendo como yo soy 20 años. El verbo tener en inglés es el verbo have, pero no lo utilizamos para decir la edad. La edad se dice, si yo voy a decir que tengo 20 años, yo digo, I am 20 years old. No puedo decir I am 20 years solo porque está mal. Si yo voy a utilizar el years, tengo que utilizar years old. Y si yo voy a decir, por ejemplo, Jamie tiene 30 años, entonces yo digo Jamie, voy a escribirlo así como lo quiere decir que sea Jamie is 30 years old. ¿Por qué is? Porque ahorita lo vimos que cuando estamos hablando, cuando estamos trabajando con el verbo to be, para él o ella es is, para yo es am, para tú, nosotros es are. Si yo voy a decir pues digamos que yo tengo dos hermanos que tienen la misma edad, yo diría my brothers are, vamos a poner 28 años, 28 years old. Entonces, cuando yo voy a presentar o voy a decir la edad de alguien, tengo que tener en cuenta si es femenino, si es masculino, si soy yo, si es nosotros, si son ellos. Entonces, si yo voy a hablar, como aquí yo voy a hablar de alguien adicional, yo lógicamente voy a tener que utilizar él. Por ejemplo, si voy a hablar de mi papá, yo voy a decir entonces, my dad tal, he is tantos years old. O si voy a hablar de mi mamá, she is tantos years old. O si, por ejemplo, voy a hablar de alguien va a escoger a su hijo, que es masculino. Entonces el hijo se llama Juan. Juan is 10 years old. Entonces, esos son unos tips que puedo darte. Y también otro tip que voy a dar es el siguiente. En inglés, cuando nosotros decimos el año que nació alguien, el año, no decimos, por ejemplo, si yo voy a decir que yo nací en el año 1992, por ejemplo, yo digo, nací en el año 1992, pero en inglés no se hace de esa forma. Si yo voy a decir 1992, en inglés sería 1992, ¿cierto? Pero esto solamente se utiliza cuando estamos hablando, vamos a decir un ejemplo en matemáticas, que utilizamos los números de esa forma. Pero cuando se utiliza el 1992 como fecha, ya sea de nacimiento o de un evento, yo voy a tomar la fecha, el año, en dos partes, el 19 y el 92. Entonces, ¿cómo se dice 19 en inglés? 19. Y el 92, 92. Entonces, si su papá, perdón, su hermano o su hermana nació en el año 1992, usted tendría que decir 1992. Y no va a decir 1992 porque así no se utilizan las fechas en inglés. Entonces, esa sería, por ejemplo, si nació en el año de 1982, sería entonces 19 porque es de 19 y el 82, 82. Y así sucesivamente con las fechas, ojo, cuando hablamos de años, pero fechas. Ya de ahí en adelante, ya cada uno tiene que empezar a buscar el vocabulario, si va a decir dónde vive, el verbo vivir, conjugarlo, si va a decir qué le gusta hacer, qué hace, cuáles son los hobbies, qué le gusta, etcétera, etcétera. Entonces, eso es más o menos lo que te puedo decir, pero no te puedo dar toda la presentación porque la idea es que investigues,
utilices los verbos que necesitas y que la hagas de una forma precisa y directa donde cumplas con lo que pide aquí sin extenderte tanto para que no te compliques y no se te haga difícil la presentación. Esta es la primera presentación oral que trae el programa, por lo que es, digamos, un poco más corta y sencilla, pero la próxima que tengamos ya va a ser mucho más compleja. Entonces esta como va a ser una especie de práctica donde primero van a probar cómo grabar el video, dónde lo van a grabar, qué micrófono usar para que se escuche bien, cuántas veces practico antes de grabarme, etcétera, etcétera. Otra cosa que puedo decirles, por ejemplo, eh, tenemos el diccionario web que se llama Word Reference, wordreference.com. Entonces yo con este diccionario tengo una ventaja, por ejemplo, la palabra, si voy a buscar la palabra casa, la palabra en inglés casa se dice house, ¿cierto? Yo la busco, si no sé cómo es, y aquí el diccionario me va a buscar la palabra, me va a decir qué es, si es un nombre, si es un sustantivo, si es un verbo, me va a decir qué traduce, me va a dar un ejemplo. Entonces usted puede utilizar este diccionario para eso. En algunos casos, eh, el diccionario también les da la opción de escuchar cómo se pronuncia la palabra. Por ejemplo, la palabra home, que es hogar, al lado está el botón que dice listen. Listen es escuchar. Y ustedes si le dan clic aquí, van a poder escuchar cómo se pronuncia la palabra. Si lo quieren escuchar con acento de Estados Unidos, o en acento inglés de Inglaterra, o en acento escocés, etcétera, etcétera, lo pueden utilizar este diccionario. Ese también es otra ayuda, porque desafortunadamente hay muchas personas creen que los traductores son útiles. La verdad, los traductores no son una herramienta útil solamente cuando usted los sabe utilizar y cuando usted tiene un manejo del idioma, para recordar algo, para cosas muy, muy específicas. Utilizar traductores para hacer textos largos y demás, primero, pues no siempre te va a dar la traducción correcta porque el traductor no tiene la capacidad, en algunos casos, de identificar la idea que usted quiere dar. Y si usted tiene mala ortografía, también puede el traductor darle errores. Entonces, por eso todavía es importante utilizar diccionarios web para buscar palabras que queremos utilizar y saber cuáles específicamente. Por ejemplo, la palabra introduce que yo les estábamos presentando ahorita, que es presentar a alguien. Introduce, presentar a, presentarle a alguien. Entonces, si nosotros vemos la palabra introduce, podríamos creer que traduce introducir, ¿cierto? Pero ni por ahí. Podría ser introducir, pero en el contexto de presentar algo, ¿ok? Entonces, para que tengan muy en cuenta eso, no se confundan, porque una palabra se escribe parecida en español, va a traducir lo mismo en español. ¿Listo? Entonces, esos son unos, digamos, ayudas pequeñas que puedo darles, pero no puedo decirte cómo hacer una presentación completa, porque esa tampoco es la idea en este momento. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta sobre cómo completar la evidencia, sobre qué hay que hacer, o ya quedó más claro al respecto? Yo diría que ya está claro, profe. Listo. ¿Algo sobre alguna otra cosa que quieran saber, o algo sobre que tengan una pregunta sobre algo adicional que de pronto eh, pueda responderles o direccionarlos a donde puedan llegar? Ya ustedes tienen vocero, todavía no lo han elegido. No, creo que todavía no tenemos, profe. Ok. Cuando ya ustedes tengan esa parte, digamos, lista, le agradezco que le digan a esa persona que escojan o que digamos, que se postule, que me escriba inmediatamente para yo tener ese contacto ahí a la mano. ¿Listo?
Entonces, si no hay más preguntas, les agradezco mucho a ustedes 4 que hayan asistido. Realmente, pues, o sea, lo ideal es que todos estuviesen conectados y que todos los que no se conectan puedan ver las grabaciones. Y con ustedes está pasando que o no, y todos se conectan, pero tampoco están viendo las grabaciones de las sesiones. Entonces, eso es un problema complicado porque sin ver las grabaciones no pueden completar las evidencias correctamente los que no asisten. Entonces, recuerden que esto es un tecnólogo, o sea, ustedes al llegar al final y graduarse, si llegan a terminar y terminan la parte productiva, terminan con un título en tecnólogo. No es cualquier título por ahí, sino un tecnólogo en coordinación de procesos logísticos. Y espero que eso no se les olvide. Listo, entonces, nuevamente muchas gracias a ustedes por asistir. Vuelvo y repito, no olviden de tratar de mirar los anuncios todo el tiempo, de estar pendiente de lo que se vaya a hacer semanalmente, y en el caso de no poder asistir a las sesiones, por favor, ser muy juiciosos viendo las grabaciones. ¿Listo? Listo, sí, señor. Ok, les deseo entonces una feliz tarde, una feliz noche y nos vemos entonces pronto. De pronto la otra semana o en 15 días ya estaremos con la primera parte de las actividades, de las evidencias de inglés de la actividad de proyecto número 2. Espero que tengan un feliz fin de semana, happy weekend, and good night. Gracias, profe. Muchas Muy gracias, profe. amable.